Perfecto, ya estamos bien vivos. Bueno, las buenas tardes a quienes estén ahí del otro lado de la pantalla. Bienvenidos y bueno, lo prometido es deuda y aquí estamos con el doctor Daniel Radío. En la actual administración él es secretario nacional de drogas, o sea que lleva al frente la Junta Nacional de Drogas, además de ser el presidente o la figura política, el cargo político en lo que es el IRCA, la entidad que regula la cannabis, que regula y controla la cannabis aquí en Uruguay. Las buenas tardes, Radío. Buenas tardes, un saludo. Igualmente por ahí. Con Eleonora acá, que me está acompañando. Estamos con Eleonora Navata, que es la responsable de comunicación del IRCA. Así que estamos completos con la entrevista. Bueno, Daniel, además de actualmente ser el hombre que lleva o el máximo responsable visible de las políticas de drogas en el país a través de JNE e IRCA, fuiste en tu momento también diputado del Partido Independiente y supiste acompañar proactivamente este tema de la regulación del cannabis, dando para adelante al proceso en varias ocasiones, no solo a nivel del Senado, sino en debates en algunas instituciones, etcétera, etcétera. Recuerdo que terminaste no votando la ley y uno de tus planteos era porque considerabas que el registro no debía existir. Cosas que en aquel tiempo y hasta el día de hoy, sociedad civil organizada y otros actores de este proceso, en resumen, están de acuerdo. Y apenas asumiste, volviste a hablar de la posibilidad de bajar el registro, lo cual muestra una coherencia política de tu parte, lo cual es muy bueno. Sin embargo, a su vez, recientemente en el programa de Emiliano Cotelo, era como que lo habías reconsiderado. ¿Cuáles serían tus motivos para bajarlo o por qué lo reconsideraste también después? Dale, la primera cosa es que te quiero agradecer y reconocerte que estás informado, porque hay mucha gente que no se acuerda del proceso, que dice que yo me subí al carro ahora, que voté en contra de la ley, sin embargo, yo en muchas cosas no resisto el archivo, porque yo me equivoco mucho y cuando me equivoco rectifico, pero en esto sí resisto el archivo y yo creo que he sido coherente siempre con el planteo que he tenido con este tema. Acompañé el proceso, lo alenté desde un principio, inclusive soy firmante de uno de los primeros proyectos que promovía el autocultivo junto con el diputado Amado y el diputado Sabini y otros legisladores, Julio Bango y algunos otros que andaban ahí en la vuelta y que trabajó también, me acuerdo, Nicolás Núñez mucho, pero no lo acompañé por muchas razones. Y tú decís bien, una era esa del registro, aunque no fue la que yo puse más énfasis, no era la que me parecía más importante en su momento, pero fue uno de los argumentos. Yo no estaba convencido del tema del registro, sigo no convencido, pero como en otros tantos aspectos de la vida, tampoco tengo una actitud dogmática al respecto. Ahí va. Me parece que hay que estudiarlo, no estoy convencido de todo, me parece que en la misma medida en que nosotros podamos no tener registradas a la gente que consume, hay que tratar de no tenerla registrada. Y todo lo que podamos no tener registrado me parece que es favorable. Ahora, también he escuchado, porque yo de las cosas que yo hago es tratar de tener los oídos abiertos, tengo los oídos atentos, y he escuchado a algunas personas que me han dicho, mira, el tema es que el registro para muchos autocultivadores es una defensa. De alguna manera es una garantía. Y bueno, y como yo no pretendo que nadie se quede sin defensas ni sin garantías, entonces por lo tanto estoy dispuesto a seguir escuchando y a seguir estudiando. Insisto, para mí el horizonte debería ser que las personas no estén registradas, ojalá. Sin dudas. Pero tampoco estoy dispuesto a pasar por encima de esto. Si algunas personas piensan que es una garantía, me parece que es una cosa respetable.
Y entonces por eso es que estoy reconsiderando el tema, pero lo estoy reconsiderando permanentemente, además. Y si alguna vez tomo alguna determinación, esta no tiene por qué ser definitiva, ¿no? Yo me parece que estas cosas siempre las podemos seguir viendo. En principio, hoy tengo el tema en suspenso y lo sigo pensando, ¿no? Perfecto. De qué es lo conveniente. Y me parece que en esto la última palabra, no la última la vamos a tener las autoridades, pero me parece que una palabra autorizada, con jerarquía en esto, son los interesados que son quienes cultivan, ¿no? Me parece que eso... Porque mi idea era, estaba enfocado en el tema de los autocultivadores, ¿no? Que yo creo que ahí tenemos un tema, que es que hay muchos autocultivadores que no están registrados, las estimaciones nuestras son que... Y entonces yo decía, bueno, ¿por qué tenemos... Mi primera reacción fue decir, bueno, que no se registre nadie y ya está. Pero asumo que este argumento que he escuchado me parece que es un argumento de peso y entonces estoy dispuesto a seguirlo pensando. Perfecto. Sí, de hecho, nuestra experiencia es justamente lo que nos ha permitido, en algunos casos de mala praxis policial o judicial, hacer zafar a la persona, para decirlo en criollo, ha sido básicamente el registro y en su momento la interpretación de la ley, incluso más allá del registro. O sea, con anterioridad uno podía interpretar que no había delito en el no registro o en el excedente, ¿verdad? En el caso de autocultivo. Sin embargo, hoy por hoy, cruzado con la nueva legislación que aumenta las penas, hace inescarcelable buena parte de los delitos de drogas, etcétera, etcétera, es una situación compleja, ¿verdad? Y si hubo escaramuzas con anterioridad, con más razón puede haberlas ahora en base a esas nuevas condiciones legales con las que pueden actuar, por ejemplo, funcionarios del Ministerio del Interior, o el énfasis que hace en la sana crítica, porque vuelve a la interpretación de la sana crítica, en cierto sentido, a través de algún articulado de la LUC, ¿verdad? Bien, buenísimo. Bueno, estamos a las órdenes y muchísima gente, estoy seguro, de los movimientos sociales también, para conversar este tema en un ámbito lo más formal posible, ¿verdad? En una teoría de síntesis. Yo hablaba de tu coherencia política, y te reconozco, desde que te he escuchado hablar hace unos cuantos años, como un liberal en el sentido de las políticas de drogas. ¿Un qué, perdón? Como un liberal. Como un liberal. Bueno, te conocí vos, yo no. es lo que has mostrado, por lo menos, por lo que yo he leído. Y en ese sentido lo que ha habido, también un continuista. Vos asumiste, y de las primeras cosas que dijiste es que no lo hacías con un espíritu reformista. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, una condición de todo el proceso anterior fue el diálogo sociedad civil-Estado. Sería bueno lograr ese ámbito nuevamente para activar los distintos saberes, las distintas experiencias y, bueno, lograr algo de síntesis, como fue la propia ley de regulación, ¿no? Que si bien tiene pros y contras según dónde te pares o cuáles sean tus deseos en cuanto a la cannabis regulada, te pueden parecer bien o mal. Pero lo cierto es que se escuchó a todo el mundo. ¿Hay posibilidades de generar un nuevo proceso, digamos un nuevo diálogo nacional de drogas, por ejemplo? Habrá que pensarlo. Yo creo que sí, que las puertas están abiertas para pensar esas cosas. Sí, claro, seguro que hay posibilidades. Es bueno escucharlo ¿Cómo? de tu parte y seguramente las asociaciones te lo planteemos en algún momento, entonces. Dale, yo lo que me viene pasando hasta ahora es que vengo corriendo de atrás por varias razones. La primera y más importante, primero porque se produjo un cambio de gobierno, digamos, que es reciente. Pero además, en el cambio de gobierno yo llego tarde también, porque yo primero fui a otra dependencia y recién vine aquí hace 2 meses. Entonces estoy como corriendo de atrás, resolviendo cuestiones de gestión, hablando desde lo conceptual muchas veces, pero la gestión la estoy corriendo de atrás. Entonces estoy con poco espacio para iniciativas hasta donde veo el horizonte, ¿no? Porque estoy resolviendo, apagando incendios y corriendo sobre cosas que están atrasadas con la gestión. No solo en lo del IRCA, porque en general lo que uno sale en la prensa es con el tema de cannabis, pero sino la Secretaría de Drogas tiene un capítulo muy grande, más grande que IRCA, te diría yo, Sí, sin dudas. y que me viene y que lo tengo con muchos temas pendientes para resolver. Sin duda. Pero Bueno, sí, hay espacio. ojalá se avance y ojalá logremos concretar un ámbito de esa naturaleza. Y en el sentido de los tiempos que se han dado, donde, bueno, se asumió la Junta Nacional de Drogas unos cuantos meses posterior a la asunción de gobierno, eso
provocó hasta cierto grado que hubiera atraso a nivel de la parte ejecutiva del IRCA, ¿verdad? En cuanto a resolución de proyectos, los procesos de los propios clubes, etcétera, etcétera. Y bueno, hay gente que estaba preocupada y que de pronto no se ha enterado de que ya se rearmó la cosa. Y en ese sentido, ¿cómo están los trámites burocráticos, por ejemplo, con respecto a los clubes? ¿Están enlentecidos? ¿Se están reactivando? Estamos empezando a resolver cosas, algunas hemos resuelto y otras no. Por ejemplo, para que te hagas una idea, y no a los clubes, las farmacias. Hoy tenemos nada más que 14 farmacias vendiendo, hay una lista de espera grande y estamos en discusiones conceptuales que no nos han permitido entrar ni en carne de dientes a cosas. Es que tenemos cosas atrasadas. Yo insisto, el IRCA además en esta nueva etapa, la Junta Directiva del IRCA tiene poco más de un mes. Claro. Entonces, teníamos un montón de temas pendientes y están pendientes. Los clubes también. Eso ya me lleva, ya que entramos en clubes y farmacias, ¿verdad? Dos temas. Vamos a empezar, ya que te planteé primero clubes, con el tema de los clubes. Esta situación que se da, donde hay una intención de la parte, supongo que será narcóticos, no sé, algo de eso, del Ministerio del Interior, que se dedica al tema combate al narcotráfico, cierta insistencia en acceder a la información de los registros, principalmente de clubes, según ellos, en el afán de evitar que gente que tenga antecedentes penales acceda a cultivo extensivo. Lo cual no está previsto en la ley, ¿verdad? La ley, y más si la persona cumplió su condena de lo que fuera, no tiene por qué cercenarlo en sus posibilidades. ¿Cómo están estas condiciones? Y en cierto afán quizás en las políticas del Ministerio del Interior de una vuelta del combate al microtráfico, más que nada, ¿no? ¿Cómo ves ese contexto tú? A ver, diferenciemos cosas, ¿no? Una cosa es que efectivamente hemos recibido pedidos de información del Ministerio del Interior que se están procesando, nada que la norma jurídica no autorice se va a hacer público. Y para eso nosotros, para tener absoluta certeza de esto, lo que hicimos fue pedir asesoramiento a la unidad de datos personales, de control de datos personales de Presidencia de la República, y entonces vamos a ser estrictos en el cumplimiento de la norma, con ánimo de cooperar, ¿no?, con todas las instancias estatales y con todo para que las cosas funcionen bien. Segundo, es verdad que ha habido comentarios respecto a la existencia de personas con antecedentes por tráfico de estupefacientes entre quienes son socios de los clubes canábicos, o en algún caso. Nada, fueron comentarios. La norma jurídica no inhabilita esto, por lo tanto, si alguien tiene ideas distintas respecto a esto, deberá modificarse la norma. Mientras tanto, las cosas son como son. Tercero, hay como... Yo, a partir de un reportaje que tuve hace pocos días en una radio, alguien me decía, ¿qué pasa con los clubes canábicos que no están registrados? Sí. Claro. Y ahí lo que pasa es que yo no considero que esos son clubes canábicos cuando no están registrados. Y entonces a veces ahí puede haber un malentendido. Había un malentendido en ese reportaje, conversando con ese periodista, pero yo no lo sé si no lo hay, un malentendido también, lo tengo que averiguar, tengo que despistar bien esos datos. A veces cuando se critica a los clubes canábicos, si efectivamente se está criticando a los clubes canábicos o se está criticando a estas asociaciones ilegales, que desde mi punto de vista ni son clubes canábicos, ni tengo por qué controlarlos, ni hay por qué regular nada, sino que si quieren ser regulados y controlados tienen que venir y ajustarse a la norma, y si no, los organismos de control de la oferta tendrán que actuar como tendrán que actuar. Y no tiene nada que ver con la gente que está haciendo las cosas como las tiene que hacer, ¿no? Entonces la primera cosa que quiero decir, yo no descarto que haya clubes canábicos que estén haciendo cosas mal. De hecho, algunas cosas nosotros hemos sancionado. Ahora, lo que a mí no me gusta es la idea de que paguen justos por pecadores, y yo creo que acá hay mucha gente que está haciendo las cosas bien. Es más, me animaría a decir que la mayoría de la gente está haciendo las cosas bien, y por lo tanto, en ese sentido, este fue un mecanismo que la ley creó para que las personas puedan acceder al uso de cannabis para uso adulto, digamos, y por tanto hay que protegerlo y hay que permitir que se desarrolle normalmente.
Perfecto. Así que tu posición es que están las debidas garantías según la ley actual y que en todo caso habrá una modificación aplazada en el tiempo si, no sé, el Ejecutivo, ponele, considera que es necesario o No alguien va a determinado. pasar, yo creo que, a ver, yo no sé, no puedo hacer futurología, pero mi impresión es que no va a pasar. Yo no soy Es difícil. crítico de que desde el Ministerio del Interior quieran perseguir eventuales filtraciones y todo eso, es su tarea. Lo que pasa es que la nuestra es ser, la nuestra de parte del IRCA, digamos, no de Junta del IRCA, es ser un organismo de regulación y de control, y es lo que vamos a hacer, y nos parece que si la actividad está regulada y controlada, y funciona, tiene que seguir funcionando como funciona. Perfecto. Muy bien. Y el otro sentido, cuando me hablabas de las farmacias, es, está bien, ha sido un proceso lento, bastante lento, no solo por la poca producción, o sea, o no se ha podido cumplir la producción por algunos de los licitantes primarios, digamos, desde el inicio. Ahora hay más licitaciones, así que es de esperar que se cubra las exigencias del mercado, la demanda concretamente. Tengo entendido que hay más farmacias dispuestas, pero hay departamentos donde sabemos lisa y llanamente que no va a haber farmacias, como es el caso de Florida, justamente el departamento del cual soy yo. ¿Vos sos de Florida? Yo soy de Florida, exactamente. En este momento estoy hablando contigo desde Florida. Y aquí, por ejemplo, el vicepresidente de la Asociación de Farmacias del Interior declaró ya hace un par de años que nunca iba a permitir que en las farmacias de Florida hubiera expendio de marihuana. Y encima esa persona es el dueño de todas las farmacias de la ciudad, por lo menos, de capital. O sea que sabemos que en Florida prácticamente imposible que una farmacia distribuya marihuana. ¿Cuáles son las posibilidades de otros expendios? ¿Cómo lo ves vos? O sea, estamos planteando ya de una necesidad puntual más allá de las distintas posibilidades que están surgiendo para ayornar ese sistema. Pero sabemos que hay lugares donde no va a ocurrir. Sí. ¿Cómo lo vemos? Ahí la primera cosa, al día de hoy tenemos solo 14 farmacias vendiendo, con lo cual no tenemos una por departamento. Claro. O sea, no es solo Florida, hay varios departamentos que no tienen ninguna farmacia hoy vendiendo. 33 creo que tampoco tienen ninguna, hay varios departamentos. Entonces, por lo tanto, tenemos una lista de espera larga, con lo cual seguramente la posibilidad de nuevos puntos de venta se va a incrementar, independiente de que puedan haber departamentos que aún sigan quedando sin cobertura. Tenemos un problema previo, que es lo que tú señalabas bien, y es el tema de la producción. En realidad, con lo que nosotros producimos no abastecemos la demanda. No la abastecemos, pero no la abastecemos por lejos, no la abastecemos. No es que nos quedamos cortos un poco. Entonces, ese es previo a tener puestos de venta, porque nosotros podemos incrementar los puestos de venta, pero si no tenemos que ponerle después a los puestos de venta, tenemos ese problema. Entonces, y es un problema que no está resuelto, porque en realidad hoy, vos sabés, tenemos 2 empresas produciendo, hay 3 más que tienen licencia, pero solo hay una que se está instalando, las otras vienen bastante lentas, y aunque las 3 o las 5 se pusieran a producir a tope, todavía no abastecemos la demanda, porque en el mejor de los casos tendríamos, o sea que eso hay que pensarlo más todavía, no está siendo suficiente eso. Además del tema de que tenemos una variedad limitada de oferta, ¿no? De la calidad, además no solo de cantidad sino de calidad, que son todos temas que están arriba de la mesa para ser dilucidados, que no dependen exclusivamente de mi persona, que es un tema institucional del organismo regulador, que tenemos que es un organismo colegiado. Yo nada más soy el presidente, pero la junta directiva es un organismo colegiado, y que tenemos que poner arriba de la mesa y discutir esos temas, porque me parece que hay que aumentar la producción, hay que aumentar los puntos de venta, y después hay que ver si aún así nos están quedando lugares sin cubrirse, porque entonces eventualmente habrá que pensar esto desde la intuición, te lo digo, no está planteado hoy para resolver nada en breve, sino tenemos que tener otro tipo de comercios que ofrezcan el cannabis, y hay que además mejorar la calidad. Probablemente haya que ofrecer otras variedades, ¿no? de cannabis para quien compra en farmacia. También es verdad que los que son más ibaritas no se satisfacen con la farmacia, ¿no? Quieren que cultiva o autocultiva, no tienen un club o cosas. La farmacia ofrece una cosa más rápida para quien no es, ¿no? Pero hay gente que le gusta otro tipo de cosas. Vos sabrás.
Sí, sí, sí. Espero que estés registrado, porque ya veo que tenés tu plantita ahí, si no ya te mando el Ministerio del Interior ahora. Mande, que hablamos seriamente con ellos, no hay ningún problema. Tenemos todas las garantías constituidas, gracias a Dios. En ese sentido, de las variedades, las posibilidades de lugares donde no haya, ¿es posible en el horizonte situar una posibilidad para expendios con producción propia, entonces, con pequeña producción, por supuesto, no comparable a escala de lo que hacen los visitantes del Estado? ¿Lo ves viable en el horizonte una vez transitado? No lo descarto, pero no lo tengo previsto como una posibilidad. Pero no, yo estoy dispuesto a escuchar y a ver y a pensar. Insisto, no es una cosa que resuelva yo solo, pero no lo descarto. En principio estoy pensando en otro tipo de expendios, pero bueno, habrá que ver, ¿no? Bueno, Pero si no querés adelantar, no te preguntamos. no hay problema, pero porque no es una cosa que esté todavía para resolver. Pero yo ya he adelantado que capaz que podemos tener comercios que se dediquen exclusivamente a la oferta de cannabis y no, esa podría ser una posibilidad, que sería además una buena manera de regular algún tipo de comercio que hoy no puede vender productos, pero que vende toda la parafernalia alrededor de eso, y que capaz que podría ser una posibilidad. Pero insisto, no está hoy entre el menú de cosas que hay que resolver, ni siquiera está conversado. Insisto, el organismo que conduce ICA es colegiado, yo soy uno entre uno. Y vamos a tener un miembro más, porque además ahora en la ley de presupuestos se incorpora un miembro en la Junta Directiva de ICA. Nosotros actualmente tenemos en la Junta Directiva de ICA 4 integrantes, uno en representación del Ministerio de Desarrollo Social, uno en representación del Ministerio de Salud Pública, uno en representación del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y uno en representación de la Secretaría de Drogas. Y se va a incorporar una persona en representación del Ministerio de Industria. Eso es con la ley de presupuesto. Eso es muy bueno, más ejecutivo todavía a la hora de resolver. La idea es que por toda esta otra vertiente, que es apostar a que esto sea una oportunidad para que en Uruguay se instalen inversiones y se promueva la exportación de cannabis. Yo siempre señalo, ¿no? Hay gente que tiene un know-how desde la época incluso de legalidad, ¿no? Que es muy bueno. Profundo conocimiento del cultivo de la planta y hasta de la elaboración de derivados. Entonces la permanencia ha sido un cierto estar afuera de esta jugada de la regulación económicamente, ¿verdad? En un momento, lo compartimentado de la ley y el grado de exigencia por parte de instituciones como el Ministerio de Salud Pública ha hecho imposible que pequeños cultivadores, ¿verdad? O capaces de mediano porte en sus cultivos hayan podido crecer en la franja regulada. Y en ese sentido, incluso se votó a fines del año pasado, concretamente, la Ley de Acceso y Fomento a la Cannabis Medicinal y Terapéutica. Ya ha pasado el plazo redactado en la ley para su implementación y no ha habido novedades de ninguna índole en cuanto a un avance en la implementación de esa ley. No se reglamentó. ¿Cómo? No se reglamentó. No se reglamentó. Y en ese sentido, ¿has recibido alguna sugerencia, algún material en metodología o propuesta por parte de asociaciones civiles, como por ejemplo, no sé, UPAC, la Unión de Productores, ROCAN, EMECAN, que hayan pasado por Torre Ejecutiva para charlar con vos como nuevo ejecutivo de toda esta parte? Sí, he recibido a delegaciones de la sociedad civil, también he recibido a delegaciones políticas. De hecho, estuvieron conmigo algunos de los ex compañeros, ex colegas del Parlamento que fueron autores de la iniciativa esta legislativa. No. Parece que, insisto, que vamos rezagados con esto. Primero, la ley no está reglamentada. Habría que eventualmente trabajar en su reglamentación, que es una cosa que yo no resuelvo, eso lo resuelven los ministerios, tiene que ser un decreto, lo que se reglamente. Pero además hay que pensar todo el tema del cannabis medicinal, que es un tema grosso, ¿no? Que hasta ahora lo tenemos. Mirá, en Uruguay los productos farmacéuticos que tenemos con base cannabis usan cannabis importado. Claro. Una cosa que
Una cosa que no tiene ninguna lógica. Que ya tengamos productos en base a cannabis en Uruguay, que nosotros producimos cannabis, pero sin embargo el cannabis que usamos para eso lo traemos de otro país. Es una cosa que parece que no se ata por ningún lado. Entonces, por lo tanto, sí tendremos cosas para modificar, no solo esa norma, sino muchas más. De hecho, está todo como en suspenso. Y te decía recién, cuando te decía las cosas de gestión que no resolvemos, es que estamos en una discusión conceptual en IRCA, vinculado a quién otorga las licencias, a cómo desarrollamos más los procesos de elaboración y de industrialización y de investigación, porque también es verdad que hay poca investigación clínica en torno a esto. Yo creo que, entre otras cosas que nos hizo mal el prohibicionismo, fue porque nos inhibió de muchos años de investigación. Y hoy lo que tenemos es evidencia empírica de que el cannabis funciona para muchas patologías, para muchas, cada vez más. Yo me acuerdo que cuando empezamos a discutir esto se decía para el síndrome de estrés postraumático, después las epilepsias refractarias, después se agregó los dolores, no me acuerdo, artríticos. Cada vez se agregan más cosas, pero lo que tenemos es evidencia empírica. No hay investigaciones científicas de investigación clínica, no hay muchas, eventualmente. Me parece que hay que hacer eso. Y entre otras cosas que nos pasó es que todo el prohibicionismo, no como Uruguay, sino como planeta, ¿no? El mundo no ha investigado esto. Me parece que tenemos que darnos tiempo para estas cosas antes que salir a vender, me parece, y antes que salir a comercializar, ¿no? O simultáneamente. Por eso tenemos cosas para resolver. Esta es una, insisto, yo no es que lo haya mirado de costa, que no lo haya mirado. Estuve, ya te digo, reunido hasta con los quienes tuvieron la iniciativa política de esto, que además son compañeros que me proponían, pero bueno, el tema está trancado, ¿no? Está como, no está reglamentada la norma, y por lo tanto es como si la ley está trancada. Bien, en ese sentido, claro, sí, es quizá lo más difícil la inserción de los pequeños productores, la capacitación y la formación de asociaciones civiles. Sin embargo, también hay cierto sesgo, ¿no? En la institucionalidad, la principal en toda la redacción de la ley, Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Hay cierto sesgo, ¿no? Siempre se habla de la teoría de las dos bibliotecas, donde hay una biblioteca que permanentemente se desmiente una a la otra en cuanto a pro y contras de la cannabis. Pero puntualmente en enero de este año salió, en plena transición, ¿no? Un informe disco del MSP, donde deja en muy malas condiciones a los derivados full spectrum, o sea, los de planta entera, que quienes lo están elaborando aquí son, en Uruguay concretamente, los pequeños artesanos o aceites no regulados o derivados no regulados, ¿verdad? Que a su vez fueron los que durante 4 años de ausencia del Estado en cuanto a autorizar un medicamento en el estante de las farmacias, como lo fue posteriormente el Epifractar, recién 4 años después, 2017, si no me equivoco, un cannabinoide aislado, probablemente, si no estoy tampoco en desconocimiento de lo que se hace con el Epifractán, eso que vos decías de que se importa desde Suiza, etcétera, etcétera. Hay otro más, me pareció. Sí, pero no está... No está todavía. Y en ese sentido, porque más allá de lo corporativismo, más allá si es correcto o no que una persona X elabore aceites regulados, lo cierto es que el derivado de full spectrum, y los estudios así lo dicen, tiene muchísimo más efectividad que el cannabinoide aislado. No estamos diciendo que el cannabinoide aislado no sea necesario, pero el full spectrum es lo que la gente conoce y de hecho es lo que organizaciones como Fundación Batar y otros usuarios directos de esos derivados no regulados reclaman la regulación de eso. Y hay asociaciones que tienen un dicho, el dolor no puede esperar. Entonces yo me pongo a pensar en el artículo 332 de la Constitución, que habla de que aunque una ley no sea implementada, debe aplicarse, y debe aplicarse en referencia, en todo caso, a legislaciones similares si es que no hay una implementación. Entonces, tampoco se ve una voluntad por parte del órgano principal, el que tiene que dar el ok, vos decías los ministerios, concretamente el Ministerio de Salud Pública, no hay señales de voluntad política de implementarlo. Y a su vez hemos tenido procesados recientemente en eso, para nada asociados al narcotráfico, pero sí a la elaboración de productos no regulados que fueron vistos como
una amenaza para la salud pública. Me conta que hay muchísimos compañeros que hacen las cosas bien, muy seguras, y hay otros que no tanto, ¿verdad? Todo ese panorama no hace de una urgencia de regular la accesibilidad de vida a estos medicamentos que el propio público objetivo reclama, porque no encuentran otra solución en el mercado. Sí, ahí yo no sé bien cuáles fueron las causas por las que estas personas fueron procesadas, que tú mencionabas ahí. Ahí hay cosas que en cualquier caso no se pueden autorizar. A ver, no para los medicamentos con cannabis, sino para nada. Ningún medicamento se puede vender en la calle. Obviamente, eso lo tenemos clarísimo. Hablamos de una evolución de esa condición, ¿verdad? Porque la industria, si vamos al caso, un derivado de la planta y lo que la gente necesita, que es disponibilidad de ratios, cepas, etcétera, etcétera, no lo va a hacer. La industria va a tratar de elaborar un genérico, ¿verdad? Sin embargo, hay una respuesta a mucho menor escala, como fitoterápico, no le llamemos medicina, que es otra de las opciones de la ley, ¿verdad? Que ya tienen otras trabas a su vez, ¿verdad? Pero hay algo a desarrollar que puede ser la solución para muchísima gente, ¿verdad? Bueno, hay que pensar eso. Yo creo que lo que pasa es que ahí tenemos cuestiones. Yo no sé cómo se pueden ofrecer garantías, no lo tengo estudiado el tema todavía, pero tenemos que ofrecer ciertas garantías. ¿Qué te quiero decir con eso? Cuando uno habla del full spectrum, eso quiere decir que ahí están los componentes de la planta. Pero las plantas no son todas iguales y sus componentes no tienen las mismas proporciones. Y como no tienen las mismas proporciones, vos tenés que, por ejemplo, garantizar que si alguien va a iniciar un tratamiento y el tratamiento es efectivo, esto vale para otros fármacos también, lo que tiene que tener es garantía de que va a tomar una cosa hoy y el mes que viene va a tomar lo mismo. Y sus componentes son los mismos y no los contaminantes o los adulterantes que pueda tener. Me parece que son aspectos que hay que tener en cuenta y que yo no estoy claro de esto de manera artesanal cómo se puede regular. No estoy claro. No estoy diciendo que estoy en contra ni que estoy a favor. Estoy diciendo que no estoy claro. ¿Cómo podés hacer para la elaboración de estas cuestiones que son cuasi artesanales? No cuasi artesanales, son artesanales. ¿Cómo haces para controlar esas cosas? Que es que los porcentajes de los componentes sean continuados para vos saber que estás haciendo el mismo tratamiento. Y segundo, ¿cómo controlar la presencia de sustancias contaminantes o de otro tipo, ¿no? Pero no lo tengo resuelto eso. Igual no es una cosa que yo tenga que resolver, pero sí sobre la que mi palabra seguramente va a tener algo de predicamento. Es una cosa que tendrán que resolver el Ministerio de Salud Pública. La otra cosa es que yo no estoy claro que el Ministerio de Salud Pública me parece que está viendo también una evolución allí, y me parece que yo he escuchado manifestaciones en los últimos tiempos de intención de cooperar. Así que veremos, ¿no? Eso es muy bueno. Eso es muy bueno, porque en realidad las dudas que vos planteás son relativamente fáciles de responder desde un know-how que ya está con un filtro técnico, o sea, casi cuestiones de bromatología, básicamente, y de logística en cuanto al proceso ya con un laboratorio instalado, ¿verdad? Pero bueno, es muy bueno lo que me acabas de decir. Ojalá eso se manifieste de alguna manera en algún momento y podamos percibir que hay una salida para aquellos que han dado durante estos 6 o 7 años una respuesta a la gente y que permanecen excluidos, ¿verdad?, del sistema de regulación. Bueno, el decreto del MSP, parece que hubo algunas escaramuzas, ¿no? O sea, para facilitar las exportaciones y justamente posteriormente fueron trabadas nuevamente y por suerte se resolvió. Eso fue otra seña también de cierto nudo gordiano, ¿no?, a cuestión institucional, ¿verdad? Sí, pero también, y yo me interesa decir algo de eso, porque primero, viste que tuvimos unos decretos que pretendieron resolver retrospectivamente algunas cosas que estaban trancadas, que parcialmente se resolvieron y parcialmente no, que vamos a tener que seguir pensando modificaciones normativas para adelante. Pero también a mí no me interesa atribuir yo creo que lo que pasó en Uruguay es que la legislación fue temprana y que por eso la legislación a veces no previó asuntos como podía ser el gran desarrollo que podía tener la producción y inclusive llegar a los niveles de exportación que podemos llegar a tener.
Yo porque a veces hay algunas miradas que pretenden descalificar lo que se hizo, que no es mi caso. Yo entiendo que durante las gestiones, las administraciones anteriores no siempre hubo el mismo talante, pero también siempre reconozco que hubo una intencionalidad positiva, ¿no? Eso yo lo quiero destacar. Buenísimo. Parece importante señalar eso. Sí, sin duda es que los factores fueron múltiples. Pero bueno, uno lo que capta desde la institucionalidad, perdón, es la voluntad o no de... Perdona, y lo quiero decir porque además, ¿qué me pasa? Que yo podría decirlo ahora desde la Secretaría de Drogas, pero en algunos casos, si se pueden revisar las versiones taquigráficas de que yo estas mismas cosas, en la coincidencia o en la discrepancia, las decía en el Parlamento. Yo reconozco la intencionalidad positiva de quienes me precedieron en esta responsabilidad, particularmente en todo momento. Eso lo quiero decir, porque está dicho en el Parlamento, se puede revisar la versión taquigráfica. Sin duda. Y aprovecho para que invitemos, que vos debés tener más claros los datos, para el viernes a las 5 de la tarde tenés un Facebook Live con 3 pesos pesados, o 4 contigo, ¿verdad? Con Calzada, con Milton Romani, con Diego Olivera y vos hablando de las políticas. ¿Cómo es esa jugada? Ahí se la voy a dar, ahí le voy a decir todas las diferencias que tengo. Excelente, bueno, es la mejor parte. Después lo que queda es la síntesis, claro. Pero buenísimo, los invito a todos para el viernes a las 5 de la tarde, entonces esta conversación que van a tener 4 referentes pesos pesados de la política de droga: Daniel Radillo, Julio Calzada, Milton Romani y Diego Olivera. No tengo los datos acá a mano ahora, pero va a ser un Facebook Live que lo voy a publicar ahí en las redes. Bueno, un temita que también viene dando vueltas hace tiempo y que en la administración anterior fue un rotundo no. Turismo canábico, Daniel. ¿Qué opinás respecto a generar para pequeños emprendimientos, medianos emprendimientos, ¿verdad? Este tipo de mercado. Tengo una mirada positiva sobre la posibilidad, pero no tengo nada programado. Lo que sí tengo es, estoy ocultando la temperatura política con respecto a eso, por decirlo mejor. Que me parece que es el primer paso para después dar pasos técnicos. Y la primera cosa que tuve es una reunión con el Ministerio de Turismo ya, y allí encontré receptividad al planteo, y entonces, bueno, hay que pensar ahora cómo seguimos. No todavía, que yo haya tenido una reunión con el Ministerio de Turismo y que haya encontrado receptividad no quiere decir que ya tomé la temperatura política, hay que seguir viendo eso, ¿no? Sin duda, pero ustedes dos, tanto tú como Cardoso, han sido 2 grandes piedras en el estanque para sacudir esas ondas, ¿no? Temperatura, pues yo te diría que es el círculo que se puede llegar a expandir, ¿no? También el subsecretario de Turismo tiene una actitud muy, muy proclive a esto. Hay que pensarlo más y hay que seguir viendo. Sí, tengo entendido que se viene asesorando con gente con mucho conocimiento en el tema. Gente del palo, concretamente, que fue donde tuvieron la primera conversación, aquella nota de prensa que salió en un grow en Ciudad Vieja, ¿verdad? O sea que es bueno que esté incluido quien tiene una visión en el territorio plenamente. Eso es la mejor parte. Y bueno, Daniel, yo te agradezco muchísimo. Sigo reiterando esa invitación a un diálogo con sociedad civil Estado. Estaría buenísimo. Aparte, no hay cosa que nos guste más a los uruguayos que sentarnos a conversar. Sería genial. Y bueno, te invito a, si tenés alguna reflexión final o algo que consideres que nos haya quedado fuera del tintero, a expresarte aquí tranquilamente. Dale, nada, continuidad del cambio. Nosotros tenemos que hacer bueno, creo que ese me parece que el nombre del evento al que vos comunicabas recién para el viernes es lo de la política de Estado. A mí me interesa que en este tema nosotros tengamos una política de Estado. El país no empieza cada vez que cambia un gobierno, no empieza cada vez que cambia la administración. Esto es una cosa que no lo digo yo desde este gobierno, se lo critiqué mucho a los gobiernos anteriores que creían que habían inventado el Uruguay cuando el Uruguay ya estaba inventado y cuando muchas de las cosas de las que nos podíamos sentir orgullosos en los últimos 15 años se pudieron haber hecho porque antes habían pasado otras cosas en este país. Porque toda la historia de este país fue una historia de un país de avanzada. El Uruguay fue históricamente el país que, por ejemplo, distribuyó mejor sus recursos,
el país que tenía un colchón amortiguador con una fuerte clase media, esas cosas pasaron siempre en Uruguay. No, el Uruguay no se inventa cuando cambia un gobierno. Esto que lo digo para todos los temas, también económicos y sociales, vale para este tipo de políticas. Yo no me interesa ser fundacional en esto, sino eventualmente profundizar en algunas cosas, ¿por qué no? Seguramente habrá cuestiones que tengan que ver con una impronta personal que puede ser distinta de otras, pero en todo caso reconociendo el trabajo de quienes me precedieron en esto y reconociendo ese trabajo, tratando de profundizar en lo que hicieron. Me parece que en eso me parece que podemos estar orgullosos de lo que Uruguay ha hecho y tenemos que seguir para adelante con eso. Sin duda que son palabras muy tranquilizadoras las que nos acabas de decir. Bueno, un abrazo a ambos. Muchísimas gracias por participar. Daniel Radío, presidente del IRCA, secretario nacional de Drogas, Junta Nacional de Drogas, y Eleonora Navata. Ahí va. Me estaba acordando de tu apellido, me había pasado al revés. Ahora me acordaba de tu apellido y había perdido el nombre. Muchísimas gracias, Eleonora, también por estar. ¿Vale? No, por favor, a vos, Julio. Las órdenes desde aquí. Chau, chau. Gracias. Chau. Suerte. Igual. Bueno, gracias por esta gente. Esperamos que haya sido útil esto que acabamos de hacer. Y bueno, a seguir empujando para lograr una profundización en las políticas de drogas y esas cositas que están pendientes, como la ley medicinal y otras lindas posibilidades que se vienen, pero bueno. Me queda claro que el activismo del cannabis es como cosechar. Lo que más se necesita y es fundamental es una profunda y real paciencia para esperar el momento de los avances. Y bueno, por suerte hay continuidad en lo que se habla y trataremos de establecer los ámbitos formales como siempre hemos tratado para que estas cosas trasciendan y se conviertan en leyes que sean de bien común para todos. Gracias por estar. A ver si encuentro dónde paro acá. Tiki. Salir del coso. Lo encontré, nos vemos.